Si sale, hermanos, pues hoy continuamos con nuestro estudio, ahora de manera remota. Vamos a ver lo que es la lección número 28, la respuesta del hombre. Por la práctica de las virtudes hacemos vida la ley de Dios. Ok, bueno, pues para empezar, como antecedentes, el hombre después de la caída por el pecado original no tiene capacidad ni posibilidad de vencer al demonio. Las tentaciones, el mundo, las pasiones con sus excitaciones. Y bueno, ya hemos visto cómo a través de todas estas lecciones que hemos estado estudiando, hemos dado cuenta de que el hombre pues tiende a pecar, tiende a apartarse de Dios y todo lo que nos va a separar de nuestro Creador van a ser las tentaciones del mundo y las pasiones con las que contamos cada uno de nosotros. Y entonces, pues pudiéramos pensar que no tenemos salvación alguna o no tenemos, pues ahora sí que rescate alguna. Y pensaríamos en algún momento que cómo es posible que a nosotros estas tentaciones o estas pasiones nos puedan ser benéficas. Para esto vamos a ver cómo estas tentaciones nos van a proporcionar ocasiones de vencer y obtener méritos para conseguir la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a través de estas ocasiones en donde nosotros vamos a poder vencer, vamos a obtener los méritos para poder conseguir la vida eterna, que es para lo cual nosotros hemos sido creados, para la vida eterna. Pero como Dios conoce y sabe perfectamente acerca de las debilidades del hombre, pues Él mismo crea la forma, la manera de cómo va a ayudarnos. Para esto nos es necesario un auxilio. Este auxilio solo lo podemos obtener de Dios. Repito, como Él conoce todas nuestras debilidades y todas nuestras inquietudes, pues Él, solamente Él va a poder ayudarnos. Este auxilio divino existe de parte de Dios, el deseo de que seamos salvos. Si sabemos pedir ese auxilio, lo tendremos pronto y siempre. Aquí hay una parte importante en la cual tenemos que poner una especial atención. Si sabemos pedir ese auxilio, lo tendremos pronto y siempre. Ustedes habrán escuchado ese dicho que al que no habla, Dios no lo escucha. De aquí viene gran parte de sabiduría de ese dicho. Si no podemos o no sabemos pedir el auxilio, pues difícilmente lo tendremos. Y entonces, pues, para corresponder al auxilio, al mismo tiempo de ir construyendo la vida interior, debemos pedir las gracias necesarias para lograrlo, todo por la abundancia de virtudes. Entonces, debemos de entender que este auxilio se va a lograr por la abundancia de virtudes. Quiere decir que la correspondencia del auxilio va a venir de la intervención divina y para esto es necesaria nuestra contribución por medio de una vida recta y enriquecida de virtudes. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, pues, no todo se lo tenemos que dejar a Dios. Él nos da el auxilio, nos da las herramientas, nos da el método, la forma, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para poder lograr ese auxilio. Para esto necesitamos una vida recta y enriquecida de virtudes. Poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, el conocimiento, la templanza, la tenacidad, la piedad, el amor fraterno, la caridad.
No basta solamente con creer en Dios. Hay que creerle a Dios. No solamente es creo en Dios, sino que le creo en el momento que Él me dice, te mando el auxilio, tienes las herramientas, puedes realizar un cambio en tu vida. Por eso es necesario poner también de nuestra parte. Para esto, pues vamos a ver qué es una virtud. Virtud es una tendencia, facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. Virtud es un buen hábito que capacita a la persona para actuar de acuerdo a la razón recta, hace de su poseedor una buena persona y hace sus actos también buenos. Si se acuerdan, nosotros ya habíamos visto acerca de que cada uno de nosotros tiene la ley divina grabada en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros, por medio de las virtudes, actuamos de acuerdo a la razón, que en este caso vendría siendo esa ley impresa en el corazón, entonces vamos a ser unas buenas personas y vamos a hacer que nuestros actos también sean buenos. Se dice que es un buen hábito o disposición permanente porque es un acto pasajero, un afecto momentáneo por el bien, sino una inclinación firme y durable que se hace costumbre. Entonces, no solamente se trata de ser buenas personas en ciertos momentos o en ciertas circunstancias, sino que tenemos que actuar o tenemos que hacer que nuestra ley divina que está impresa en el corazón de todos nosotros, siempre, siempre y en todo momento, siempre sea durable y que sea una costumbre, hacer el bien y obrar en fe. Eso es bien importante. Regresamos a algo básico. Hago el bien porque creo en Dios, no porque tengo que hacerlo, sino porque con esto yo demuestro lo que está grabado dentro de mí. Si yo cumplo con la ley, la cumplo porque está dentro de mí, no por miedo al castigo, no por miedo a una represalia, no por miedo al infierno, sino todo lo contrario, porque es una parte que va grabada en el corazón y que si yo voy en contra de ella, lo más seguro es que me va a hacer infeliz. Es nuestra inclinación por hacer el bien y evitar el mal, por lo que se puede distinguir de la manía y la obsesión. Entonces, con esto reafirmamos que tiene que ser de una manera, hacer el bien de una manera consciente de que para eso estoy hecho. Vengo de esa materia, tengo en el corazón grabado hacer el bien, no porque lo tenga que hacer, sino porque ya es parte íntegra de mí. Etimología de la virtud. Vamos a ver lo que es el significado etimológico. Origen o procedencia de las palabras que explica su significado y su forma. La palabra virtud procede del latín virtus, fuerza. Significa la potencia de la que se deriva el acto a manera de causa y consecuencia. En lo humano, la virtud produce un acto bueno, tal como vicio, que es su contrario, produce un acto malo. Virtud, fuerza, con el sentido que tiene su origen en el espíritu y su fruto en el campo de la moral. Bueno, y con esto entonces vamos a ver que etimológicamente la virtud va a significar fuerza. Fuerza, entonces, va a ayudarnos a dar ese paso, esa manera, esa fuerza de poder vencer nuestras pasiones, nuestras tentaciones. La virtud va a ser la fuerza que nos va a ayudar a vencer todo lo que nos afecta,
todo lo que nos hace ir en contra de nosotros mismos. Para esto, pues vamos a ver que las virtudes también van a tener clasificaciones. Por su origen van a ser infusas, su origen están en Dios, infundidas al hombre por él por la vía de la gracia. Estas virtudes solamente Dios nos las va a otorgar por medio de la gracia. Quiere decir que esta virtud Dios nos la va a otorgar por medio de la gracia. Virtudes adquiridas, obtenidas por el mismo hombre por la repetición de sus actos, hábitos o costumbres. Estas virtudes las vamos nosotros a adquirir en el momento en que nosotros hagamos de esta virtud un acto, un hábito o una costumbre por su objeto. Van a ser virtudes teologales, que van a ser fe, esperanza y caridad. También dentro de esta división van a haber virtudes cardinales o morales, que van a ser prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Y tenemos, por último, las humanas: lealtad, bondad, perdón, obediencia. Entonces, pues vemos que hay distinto tipo de virtudes clasificadas de diferentes formas. Fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer con nuestro esfuerzo, oración y sacrificio. Entonces, pues con esto vemos nosotros que todos, absolutamente todos, tenemos virtudes. Fueron infundidas por Dios, pero como semilla que había que hacer crecer con nuestro esfuerzo, oración y sacrificio. Entonces, nosotros no podemos decir que no soy una persona virtuosa. Si yo me reconozco como una persona que no tengo virtudes, quiere decir que yo no regué esa semilla que en el momento de mi bautizo Dios me dio. Y por eso esas virtudes son pues muy, no se pueden percibir tanto como otras virtudes de personas que sí se les nota más estas virtudes. Se llaman virtudes cardinales porque son el gozne o quicio, cardo en latín, sobre el cual gira toda la vida moral del hombre, es decir, sostienen la vida moral del hombre. Acordémonos de la moral del hombre. Nosotros ya tuvimos una lección donde vimos lo que era la moral, usos y costumbres. Las virtudes cardinales van a ser las que van a sostener la vida moral. Y nosotros, como católicos cristianos que somos, tenemos que basar nuestra vida moral en la vida de Jesucristo. Toda virtud proviene de Dios. Las virtudes infusas y las adquiridas provienen de Dios. El hombre por sí solo no es capaz de hacer nada bueno. Y bueno, con esto nosotros nos damos cuenta que si nosotros dejamos de regar las virtudes, si dejamos de ejercitarlas, pues nos volvemos unas personas que no tienen virtudes. El hombre por sí solo no es capaz de hacer nada bueno. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Nosotros, no puedo considerarme poca cosa. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué tan grande es el Dios en el que yo creo? Si es tan grande y es tan poderoso, y por la gracia de Él soy lo que soy, entonces me puedo considerar yo como lo máximo, como lo mejor, como lo único, porque la gracia de Dios no ha sido estéril en mí.
El detalle es que no sabemos nosotros fortalecer estas virtudes. Las virtudes cardinales, prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Prudencia. Dirige el entendimiento, elegir y obrar bien lo que se debe hacer. La prudencia siempre nos va a hacer que obremos de la manera correcta. Hay momentos en el que por desesperación no podemos obrar de una manera correcta. La templanza va a inducir a moderar las pasiones y frenar los apetitos e inclinaciones justo al límite. Con esta virtud, que es la virtud de la templanza, vamos a poder nosotros detener las pasiones y los apetitos que más nos aquejan. Cada uno de nosotros sabemos cuál es. No podemos decir que nosotros no tenemos pasiones, porque todos la tenemos. No podemos decir que no tengo apetitos o inclinaciones, todos la tenemos. Y en el momento en que nosotros no sabemos controlarlas, es por eso que nosotros caemos en tantos problemas y en tantas desdichas, porque no podemos tener la templanza justa para poder detenerlo en el momento correcto. La justicia, virtud que se inclina a la voluntad de ser justos. ¿Qué es ser justo? Ser justo es dar a cada quien lo que le corresponde. La virtud de la fortaleza fortifica la voluntad para que decida hacer y lo lleve a cabo a pesar de las dificultades. ¿Cuántas veces hemos escuchado o a lo mejor hemos nosotros mismos pensado, no tengo la fuerza para poder hacer esto, no tengo yo la capacidad para poder hacer esto? Esta virtud me va a dar esa voluntad para poder hacer lo que yo tengo que hacer a pesar de las dificultades. No me dejaré vencer porque mi fortaleza viene de Dios. Y regresamos entonces nosotros a la fe, otra vez. ¿Cuál es el Dios en el que yo creo? ¿Quién es ese Dios? ¿Es un Dios pequeño o es un Dios que todo lo puede? Si es un Dios que todo lo puede, entonces mi fortaleza tiene que ser interminable, porque es un Dios que viene con toda la fuerza. Auxilio al bien espiritual. Virtudes cardinales ayudan al hombre en su vida, sobre todo en lo espiritual. Y bueno, con esto, pues a lo mejor nosotros podemos pensar, yo no le hago mal a nadie. Hay un dicho que dice, si no das, no quites, o si no ayudas, no estorbes. Posiblemente no necesitemos de estas virtudes y podemos pensar que estamos bien, que no hay ningún problema, pero nos estamos olvidando de lo más importante, que es el espíritu. Estas virtudes tienen necesariamente que estar en el espíritu para que nosotros podamos ir fortaleciendo el espíritu para la vida eterna. Prudencia le ayuda a escoger lo que es mejor para conseguir la vida eterna. Con esto, nosotros vamos a saber con exactitud qué es lo que necesitamos para que nosotros podamos conseguir lo que muchas veces olvidamos. El punto, la meta, hacia dónde vamos. Nosotros vamos hacia la vida eterna, pero si nos olvidamos de que esa es nuestra meta, entonces vamos a andar haciendo las cosas de una manera totalmente distinta. La fortaleza ayuda a hacer frente a las dificultades y persecuciones, incluso la muerte antes de perder la vida eterna. Esta parte de la fortaleza nos indica que si nosotros logramos desarrollar la virtud de la fortaleza, incluso estando
en lecho de muerte, nosotros vamos a tener la fuerza necesaria para tener esa tranquilidad de decir, Señor, voy a pasar por la muerte, pero voy hacia ti. ¿Quién de nosotros puede a lo mejor decir, qué felicidad, ya me voy a morir? Qué felicidad, ya me voy con el Señor. Qué felicidad, venga muerte, ven a mí, toca, ya quiero irme de aquí. Si nosotros sabemos fortalecer nuestro espíritu, nosotros tendremos la capacidad, tendremos la templanza, tendremos la tranquilidad de decir, hasta aquí llegué, ya hice lo que tenía que hacer en este mundo, ahora me voy a la vida eterna a gozar con mi Creador. Templanza ayuda a apaciguar los apetitos y la sensualidad para que se disfruten en la medida de la recta razón. La templanza nos va a ayudar a poder disfrutar de una mejor manera todo aquello por lo cual, si nosotros no lo controlamos de una manera debida, podemos perdernos. ¿Qué quiere decir? Podemos decir, posiblemente, uno de los mayores placeres que tenemos como humanos es la comida. Si nosotros no tenemos la templanza para poder controlar este placer, pues terminamos engordando. Y lo más grave no es que terminemos pues gordos, sino que lo más grave es que eso va a afectar nuestro organismo de una manera que podemos correr el riesgo de pues tener muchas enfermedades. Entonces la templanza va a decir, hasta aquí, muy rico, muy bueno, muy sabroso, pero esto en abundancia, pues me va a hacer daño. Entonces tenemos que aprender por medio de la templanza a poder controlar nuestros apetitos. La justicia nos va a ayudar a renunciar a lo que no es propio, con desprendimiento total y aceptar tan solo lo propio con su limitación. Dar a cada quien lo que le corresponde. A pesar de que a mí no me guste, a pesar de que tenga que perder de mis cosas para dártelo, si es justo lo que te toca, tengo yo que hacerlo. Modo de acrecentar estas virtudes. Y bueno, pues a lo mejor nosotros nos preguntamos, ok, ya entendí que necesito virtudes, pero ¿de qué manera las desarrollo? ¿De qué manera yo puedo conseguirlas? Ejercicio y frecuencia de prueba, hasta conseguir vencer en grandes dificultades, con medida. Quiere decir que solamente como un buen deportista, nosotros vamos a poder desarrollar estas virtudes realizándolas una y otra y otra y otra vez. Término usado por los judíos para referirse a las naciones o individuos no judíos, a los paganos, término que suele aplicarse a las personas que tienen creencias religiosas diferentes del cristianismo. Las virtudes de los gentiles. A esto se referían cuando decían virtudes de los gentiles. Se referían a este cierto tipo de personas que no los consideraban judíos y que de alguna o de otra manera, pues ellos hacían cosas bien, por así decirlo, las cosas bien, pero que pues las hacían solamente por hacerlos, lo que comentábamos, ¿no? No tengo que hacer las cosas porque tengo que o porque me lo mandan, sino porque estoy consciente de que eso es parte de mí y que es de una manera natural como yo tengo que
hacerlo valer. Hombres que brillaron por su sentido de justicia, valor, buen ejemplo, responsabilidad, sobriedad y desprecio de lo material frente a lo espiritual. Y aquí podemos volver a caer en lo mismo. Pues a lo mejor no sigo tus reglas, pero no le hago mal a nadie. No robo, no violo, no mato. Pero pues en tu Dios no creo, pero a final de cuentas no le hago mal a nadie. Servicio a sus conciudadanos hasta dar la vida en bien de la patria. Virtudes teologales. Las virtudes teologales van a ser fe, esperanza y caridad. Virtudes infusas. Solo se pueden obtener como don que Dios hace al hombre y al que llamamos gracia. Hay hombres que no pueden tener fe, esperanza o caridad. Dios se las ha dado, pero ellos la han rechazado. Y bueno, como decíamos, todos, absolutamente todos vamos a tener virtudes. Pero, como hemos visto también a lo largo de nuestras lecciones, tenemos un Dios que nos respeta absolutamente en todo. Y en el momento en que nosotros rechazamos la fe, la esperanza o la caridad, en ese momento, aunque nos perdamos, Dios respeta eso y nos deja en lo que nosotros creemos que según está bien. Necesidad de las virtudes teologales. Son necesarias para obtener la salvación. La inteligencia y la voluntad no pueden ordenarse rectamente hasta su fin sobrenatural. ¿Cuál va a ser su fin, este fin sobrenatural? Pues ya habíamos quedado que el fin sobrenatural es la vida eterna. Fe, creer todas las verdades de la Iglesia Católica, creer en Dios uno y trino. Profesión de fe en la oración del credo. Todas estas cosas van a abarcar nuestra fe. No se trata solamente de creer en Dios, creerle a su iglesia, creerle a Dios Padre, creerle a Dios Hijo, creerle a Dios Espíritu Santo. Muchas de nuestras religiones que separa de los hermanos separados o tienen más presente a un Dios creador en el Antiguo Testamento, otros se centran más solamente en Dios Hijo, los que son llamados cristianos, otros también se centran más en Dios Espíritu Santo. Nosotros, como Iglesia Católica y fundada por Jesucristo, tenemos que tener fe en las tres personas. Como iglesia fundada en Jesucristo, tenemos que tener fe en su iglesia y tenemos que tener fe en la oración del credo. ¿Alguna vez ustedes han puesto a pensarse o han puesto a estudiar el credo, lo que decimos? En algún momento que tengan, pueden ustedes sentarse y leer poco a poco el credo y ver todo lo que encierra, todo lo que yo estoy declarando con mi voz. Y entonces con esto vamos a ver que la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debo aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. Entonces, no se trata solamente de creer en un Dios, sino de creerle a Dios. Dios dijo, necesito una iglesia. Entonces, no puedo decir, yo no necesito a la iglesia o yo no creo en la iglesia, yo solo creo en Dios. Con esto, pues nosotros vamos a entender todo lo que abarca la fe. Y muchas veces nosotros nos podemos a pensar que la fe y la razón están peleadas. Y no es así. Fe van a ser verdades excluidas de la fe.
La razón son verdades excluidas de la razón. En dibujito que tenemos aquí, nosotros vemos como que una parte que es esta y esta de acá eh, están totalmente separadas. Pero si nosotros solo nos dejamos guiar por esta parte, es que nosotros solamente decimos como verdades exclusivas de fe o como verdades exclusivas de razón, nosotros no vamos a tener un conocimiento absoluto, sino que lo que vamos a tener solo es una parte, cierta parte, dentro de una. Cuando nosotros logramos conocer esta parte donde hay fe y razón, en ese momento nosotros vamos a tener la verdad absoluta. Esa verdad absoluta va a ser la única verdad. La recta razón acepta dócilmente los fundamentos de la fe. La fe libra y persevera a la razón del error, ilustrándola en el conocimiento de las cosas. Y bueno, con esto pues vemos lo que estamos viendo. Si nosotros solamente nos guiamos, ya sea por la fe o por la razón, pues no vamos a tener el conocimiento completo. A ver, vamos a un lugar tranquilo a conversar y tratar de ponernos de acuerdo. Bueno, este dibujito pues nos marca algo, ¿no? Que muchas veces nosotros decimos, ¿a quién le hago caso? ¿Al corazón o a la mente? Y entonces pues nosotros vamos a decir que el corazón va a ser la fe y la mente va a ser la razón. Pero si nosotros nos guiamos por este dibujo, si nosotros en nuestro cuerpo dejara de funcionar el corazón, pues el cerebro se muere. Y si el cerebro deja de funcionar, el corazón también en algún momento se muere. Entonces, con esto nosotros vemos que no podemos ser completos si no tenemos a ambos. De la misma manera, la fe y la razón tienen que estar en nosotros. Debe de manifestarse la fe. La fe es necesario para nosotros poderla desarrollar. Tenemos que manifestarla, decir abiertamente mi fe. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos pasó en algún momento que nos decían, ¿a poco tú eres católico? ¿O a poco tú vas a la iglesia? Y en algún momento, pues nosotros, por pena, por miedo, por muchas cosas, decíamos, no, yo no, no, locos, o por seguir la corriente. Nosotros tenemos que demostrar nuestra fe. Dice aquí, si fuese necesario, morir por su causa. ¿Qué tanto le creo a Dios? ¿Qué tanto creo en su fe? ¿Qué tanta es mi fe por Él? ¿Qué tanto yo puedo dar por Él lo que me pide? Bueno, y con esto vamos a pasar a lo que es la esperanza. La esperanza va a ser la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente a alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. ¿Cuándo es cuando nosotros necesitamos una esperanza? Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos tristes. En muchas ocasiones, cuando creemos que todo está perdido. Y entonces llega alguien y nos dice, debes de tener esperanza, pero ¿esperanza en qué? Esperanza en que se van a arreglar las cosas, en que vas a pasar este mal trago, en que vas a... Sí, pero ¿de qué manera lo voy a hacer? Y entonces por eso la esperanza va a ser la virtud por la cual deseamos a Dios como bien, porque acuérdense que todo lo bueno es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos buscando esperanza, estamos buscando lo bueno y vamos a confiar firmemente en alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Maneras de perder la fe. Apostatar conscientemente, decíamos. Decir, negar cuando nos preguntan por Dios, ¿en quién crees?
¿qué crees? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué te confiesas? ¿Por qué te bautizaste? ¿Por qué comulgas? ¿Por qué cada 8 días estás en la iglesia? Bautizar inconscientemente. Cuando nosotros muchas veces, ¿a qué se refiere bautizar inconscientemente? Muchas veces nosotros como padres fuimos a pedir un bautizo, pero no supimos ni siquiera qué era bautizar. Solamente lo hice porque, pues a mí mi mamá me llevó y pues es una tradición y yo tengo que llevar a mis hijos. Pero pues resulta que estás preocupado en todo, menos en lo que realmente estás haciendo. Al momento de bautizar, yo, padre, le estoy diciendo a Dios, Dios, este es mi hijo, quiero que se convierta en tu hijo. Y en el momento en el que yo bautizo a mi hijo y decirle a Dios que yo quiero que él se convierta en su hijo, ¿quién tendría que educar a mi hijo? ¿Bajo qué bases va a tener que educarse mi hijo? ¿Bajo mis bases o bajo las bases de Dios? Y entonces nosotros hacemos totalmente todo lo contrario. Voy y le digo al Señor, Señor, este es mi hijo y quiero que se convierta en tu hijo, pero va a seguir mis reglas, va a hacer mis errores, va a tener mis defectos, va a hacer lo que, todo, totalmente, todo lo que Dios no quiere. De esa manera nosotros bautizamos inconscientemente a nuestros hijos y lo que vamos a causar es que nuestros hijos sigan con este círculo vicioso. Apostasía, renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Ya habíamos hablado de esto, negar, por decir que pertenecemos a una iglesia católica y muchas veces ni siquiera conocemos a nuestra iglesia y aún así la negamos. Herejía, idea o conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa, que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas, especialmente en la Iglesia Católica. Y bueno, a esto se le llama herejía, a momento en el que yo desconozco la iglesia en la cual estoy y realizo yo cosas que la iglesia prohíbe. Para eso, pues, se le conoce o se le conocía en algún momento a los herejes, que eran los que eh, expulsaban el deseo de la bienaventuranza y la fe en la existencia del mismo Dios. Dentro de Dios, entonces, va a haber, pues, este deseo de que nosotros siempre tengamos esta felicidad. La virtud de la esperanza se corresponde con el anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del hombre, la ley eterna. Por ella podemos esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y cumplen su voluntad. Solo con la esperanza la vida humana tiene plenitud de sentido. Si nosotros perdemos esperanza, nuestra vida humana va a ser incompleta. Necesitamos de la esperanza para tener esta plenitud. La esperanza. ¿Cuál esperanza? Esperanza de que ya no me va a doler si pierdo a un familiar. Esperanza de que si tengo una enfermedad, cuando esté con Dios, ya no voy a tener esta enfermedad. Esperanza de que si aquí padezco de hambre, pues allá con Dios no voy a tener yo hambre. Por eso esta esperanza siempre va a estar grabada dentro de nosotros. El problema es cuando nosotros cambiamos esta esperanza de tener todo esto, lo cambiamos por bienes temporales.
Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. Nos pasamos a veces toda la vida buscando beneficios, buscando felicidad, buscando bienestar. Pero nos dice la palabra de Dios que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Él se encuentra, la felicidad está dentro de nosotros. No necesitamos nada material, absolutamente nada. Si nosotros tenemos fe y esperanza y tenemos las virtudes con las cuales vamos a poder nosotros desarrollar un espíritu que anhela estar con Dios, nuestra vida terrena va a ser más fácil. El problema es cuando buscamos solamente tener eh, objetos materiales. Dios ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Aquí la palabra de Dios nos está refiriendo que nosotros tenemos la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios. Pero este tesoro muchas veces no sabemos nosotros usarlo de una manera correcta, de una manera que Dios busca que nosotros la desarrollamos. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Por este motivo en el cual nosotros siempre vamos a estar buscando la vida eterna, el mundo que no busca esta vida eterna, sino que el mundo que solo quiere una vida temporal, va a hacer que los que tengan esta fe, los que tengan esta esperanza, los que desarrollen estas virtudes, van a ser perseguidos de una manera que a lo largo de la historia pues se ha venido mostrando y que aún en nuestra historia moderna seguimos viendo muchas persecuciones y en nuestros mismos ambientes. Si nosotros decimos soy católico, soy cristiano, somos nosotros de alguna de otra manera perseguidos. Conformidad, no conformismo, cuando las fuerzas faltan. Y bueno, pues muchas veces nosotros, pues a veces nos podemos sentir agobiados o nos podemos sentir ya bajos de pilas o decaídos. El cristiano frente a la prueba debe actuar a la vez con certeza, perseverancia y decisión para tratar de modificar las circunstancias que lo rodean y vencer los obstáculos que le impidan el éxito de la causa de cualquier orden físico, moral, espiritual, temporal o perdurable, humano o divino. Debemos de actuar con la certeza y con la decisión. ¿Por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque creo en un Dios y porque mi fe está puesta en que cuando pase estos pocos años en esta vida terrena, voy a llegar a algo muchísimo, muchísimo mejor. La pérdida de la esperanza. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos la esperanza? La desesperación y la presunción son algunas de las causas. Si nosotros perdemos la esperanza, pues prácticamente nosotros vamos a perder todo, porque en ese momento nuestro fin, nuestra meta ya no va a ser llegar a la vida eterna, ya no va a ser ya no tener dolores, preocupaciones, tristezas, angustias. En ese momento vamos a estar nosotros atrapados, ahora sí plenamente, por esta vida terrena, donde solo me va a preocupar qué va a pasar mañana, si me voy a enfermar,
si voy a perder el dinero, si pierdo el trabajo, si cuánto, cuánta es mi fe en Dios, en que Dios creo y realmente le creo a Dios. Resolución. Bueno, pues la resolución nos dice, Señor Jesús, quiero imitarte en una vida libre de faltas. Sé que sin ti nada puedo hacer. Ayúdame a conseguirlo. Pues bueno, hermanos, con esto hemos terminado nuestra lección. Esperemos ahora con esta nueva forma que vamos a estar dando nuestras lecciones, pues ahora vamos a resolver nuestras preguntas de tarea y posiblemente por ahí vamos a ver la forma en la cual podamos comunicarnos, estamos todavía viéndolo, para que si tienen alguna duda o algún comentario, pues podamos nosotros comentarlos entre todos. Vamos a ver si y de qué manera lo podemos hacer, pero de todas maneras, ustedes saben que a cualquiera de los que nos han visto, de los que hemos estado en clases, podemos preguntarle o si tenemos alguna duda y de alguna otra manera, pues nos ayude. Pues eso es todo en la lección número 28 que nos dice la respuesta del hombre. Pues muchas gracias y que pasen buena noche.